Ayer leía con sumo interés un artículo periodístico que aparece en el diario El Mundo, donde se apunta o se deja entrever la posibilidad de que la madre de Diana Kerr, la muchacha desaparecida en Coruña, sea una psicópata integrada. En fin, en primer lugar, yo quiero pronunciarme al respecto por dos motivos. Uno, porque me parece que es un tema que ha calado profundamente en la opinión pública, y en segundo lugar, porque es un tema que desde el punto de vista psiquiátrico y sobre todo psiquiátrico forense tiene una relevancia e importancia notable. Hablar de psicópatas con la frialdad o vulgaridad o trivialidad con la que a veces se hace es un gran riesgo. Por desgracia, en psiquiatría, la terminología psiquiátrica se ha, digamos, popularizado en exceso, llegando a utilizarse en muchos casos como insulto, llegando a utilizarse como descripción cotidiana, llegando a utilizarse de una forma peyorativa. Y la culpa de ello, evidentemente, la tenemos sin duda en parte los psiquiatras, que no hemos sabido quizá mantener o defender ese territorio adecuadamente, y también, pues bueno, ciertos medios de comunicación y determinados expertos que podemos incluirnos, que quizá con un afán de educación sanitaria, pues no conseguimos el propósito deseado. A mí me parece que no hay datos objetivos, ninguno, para hablar de que la señora madre de esta muchacha desaparecida, sea una psicópata integrada. Creo que estos diagnósticos son diagnósticos muy complejos que requieren digamos, un estudio longitudinal con el tiempo de la persona. Además, estamos en un proceso muy complejo, donde el entorno mediatiza todo. Estamos ante una desaparición de una muchacha joven, empiezan a aparecer una serie de noticias que son un tanto preocupantes, un perfil paterno que se delimita exclusivamente en los medios, un perfil materno que también es, digamos, realizado a través de sus exposiciones mediáticas, pero en ningún caso tenemos ninguna historia clínica, no tenemos un estudio psicológico, no tenemos ningún estudio, insisto, o datos reposados, objetivables, medibles al respecto. Creo que es un poco temerario, o bastante temerario, hablar o hacer extrapolable los datos que aparecen en este libro, que es un libro excelente de divulgación, que tiene un cometido, que es el de poner sobre la sociedad una serie de problemas que pueden existir en algunas parejas, y hacer una extrapolación refiriéndose a la madre de la persona desaparecida. Se la presenta en este libro o en este artículo en concreto como una persona interesada, cepa, y vemos una figura de un padre que es un padre desgraciado, que cae en sus redes malévolas y pérfidas. Yo creo que ese cierto maniqueísmo, lejos de ayudarnos a conocer el problema, lo enturbia. No hay buenos ni malos, no hay personas que tengan la salud completa ni la enfermedad completa. Cuando hablamos en los divorcios, en las separaciones, incluso en otros aspectos de enfrentamientos cotidianos, siempre hay medias tintas en muchos casos, y la labor de los expertos, de los técnicos, de los científicos es intentar perfilar al máximo, pero en muchos casos es absolutamente imposible. Un diagnóstico psiquiátrico se tiene que hacer con mucho cuidado y, repito, hablar de psicópata es hablar de un trastorno de la personalidad que requiere unos criterios diagnósticos que están establecidos en los manuales que nos da la Organización Mundial de la Salud, por un lado, y por otro lado la Asociación Psiquiátrica Americana. Insisto, es una temeridad. Por otro lado, en fin, yo que tengo especial aprecio por el autor del libro, creo que es uno de los expertos a nivel no solo nacional, sino europeo y mundial, probablemente en el tema del acoso laboral, pues en esta ocasión ha escrito un manual de divulgación excelente, insisto, pero, en fin, yo creo que en cierta manera puede estar un poco alejado de lo que ha sido su campo de trabajo, su perfil de acción durante muchos años. Probablemente, en fin, con toda la mejor intención seguro, para llamar la atención sobre un problema que está ahí, que quizá otros no nos hemos atrevido a hincar el diente, ¿no? Por último, en fin, yo creo que si a través de la lectura de un libro una persona llega al diagnóstico de que un compañero, una pareja, un amigo, un padre, un hijo es tal o cual, en fin, creo que esto tiene que ser revisado y que debe ser claramente, en fin, explicado. No podemos caer en el error, por lo menos no debemos caer en el error los que nos consideramos profesionales en la materia, de ir a lo facilón, poner etiquetas como a veces hacemos, lamentablemente todos, y yo me incluyo también en esta autocrítica, y llamar o denominar
con un diagnóstico psiquiátrico, lo que en muchos casos son solo comportamientos humanos desviados, anómalos, raros, excéntricos, pero que no deberíamos de pasar de esa línea, salvo que tengamos, insisto, una información especial o unos datos muy concluyentes que ya entonces sí nos podremos, pues podemos permitir hacer el diagnóstico. Pensemos que cuando un psiquiatra o un psicólogo o un cardiólogo o un profesional del tipo que sea habla en los medios de comunicación, está teniendo un peso específico su palabra, está teniendo un valor diagnóstico en muchos casos, y eso es algo que en la medida de lo posible todos deberíamos evitar, insisto, empezando por un servidor de ustedes que también en algunos casos pues comete estos errores.